Hola Elizabeth. Hola, teacher. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, vamos a iniciar para Sí, ya si se conecta su compañera de ayer o no, pues ya veremos. Bien, pues el día de hoy ya no le quedó duda con el tema de ayer de los tag questions. no. Ok, qué bueno. Vea que ahora tenemos otro tema que no es sencillo también. Este es sencillísimo. Va a ver que no se le va a ser difícil. The past perfect. ¿Qué es el past perfect? Vamos a comenzar con esta conversación. Pues para entenderle, vea, tenemos esta persona, este hombre tiene algún periódico, a newspaper in his hands. Ver, y nos dice, read and listen to someone describing a busy schedule. Vamos a escuchar, a leer y escuchar a alguien que está describiendo pues un horario demasiado ocupado, un itinerario de su día de trabajo muy pesado y comenzamos Page escuchando. 7. Exercise A. Read and listen to someone describing a busy schedule. So, how was your day? Unbelievably busy. Se detuvo. Unbelievably busy. By 9 o'clock, I had taken the placement test, registered for class, and bought my books. That's a lot to do before 9. That was nothing. At 10, I had a meeting across town. But by 1, I had already arrived back at school for my class. What did you do about lunch? Well, when I got to class, I hadn't eaten yet, so I just got a snack. Wow. I'll bet you're pretty hungry now. Ok, vea que están hablando. Page 7. ¿Qué le pregunta? Read and listen to someone describing a busy schedule. So, how was your day? So, how was your day? ¿Verdad? ¿Qué le dice? So, how was your day? Entonces, ¿cómo fue tu día? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Y qué le dice él? Unbelievably busy. Unbelievably, unbelievably busy. ¿Qué será el unbelievably busy? ¿Qué es believe? Increíblemente ocupado. Believe, sabemos que es creer. Unbelievably, increíblemente ocupado. By 9 o'clock, I had taken the placement test, registered for class, and bought my books. That's a Dice, increíblemente ocupado. Ya para las 9 había tomado un examen de colocación, ya se había inscrito para las clases y ya había comprado sus libros, ¿verdad? lot to do before 9. Dice, eso es mucho que hacer para antes de las 9. That was nothing. At 10, I had a meeting across town. But by 1, I had already arrived back at school for my class. Dice, that was nothing. No, eso no es nada. A las 10, I had a meeting, tenía una reunión al otro lado de la ciudad y para las 1 de la tarde ya había, I had already arrived back at school for my class. Y para la 1 ya había regresado a la escuela para mis clases. What did you do about lunch? ¿Y cómo le hiciste para comer? Well, when I got to class, I hadn't eaten yet, so I just got a snack. Dice bien, cuando regresé a clases, aún no había comido. I hadn't eaten yet. Aún no había comido. Por lo que solamente me comí un snack, una botana, un aperitivo. Wow. I'll bet you're pretty hungry now. Dice, wow, me imagino que tienes mucha hambre ahorita. Entonces, vea cómo está describiendo su busy schedule. Tuvo un schedule muy ocupado, demasiado, porque aquí nos dice que hizo, ¿verdad? Para las 9, I had taken, había tomado el examen de colocación, ya se había registrado, I had registered for the class, registered for the class and bought my books.
Y luego dice, oh, eso es demasiado para antes de las 9. No, no era nada para las 10. Tenía una reunión al otro lado de la ciudad. Y ya para la 1 ya había llegado de regreso a la escuela para mi clase. ¿Y cómo lo hiciste para comer? ¿Qué hiciste para comer, verdad? Y ya le dice, cuando regresé a clases, I hadn't eaten yet, aún no había comido, por lo que solamente me comí algún aperitivo. Entonces le dice que pues imagina que está Page 7. muy hambreado. Entonces, vea cómo estamos hablando ahora. He had, él ya había hecho bastantes cosas, nos dice past perfect tense. We're going to use a subject, had, and the past participle. The subject, she had finished the test. Vea que en tonos decía had y un verbo en pasado participio, ahorita que vimos la conversación. Dice had taken, had arrived, hadn't eaten. Entonces tenemos el had o hadn't más el verbo en pasado participio. Past participle. Had negative. She hadn't finished the test. She, the subject, had a negación, hadn't or had not, plus past participle. And in the question, we're going to start with had, subject, she, past participle, finished the test. Had she finished the test? Entonces ahora nos vamos a enfocar en el afirmación y negación, comenzar con un sujeto, cualquiera que sea, el had en todos o hadn't sin negación y un verbo, had y verbo, hadn't y verbo, en pasado participio. Bien, dice the past perfect tense. A ver, nos dice the past perfect tense is formed by using the auxiliary had and the past participle of the main verb. Es lo que hemos dicho ahorita, que para hablar de past perfect vamos a usar el had y el pasado participio del verbo principal. Afirmación nos dice, by the time Alice arrived, the restaurant, by the time Alice arrived at the restaurant, el by the time es una expresión, es igual a esto. ¿Cuándo? Cuando Alicia llegó al restaurante, pero también se usa by the time, when. By the time Alice arrived at the restaurant, Jim, el sujeto, had already left. Vea el pasado participio de leave, left. Dice, cuando Alicia llegó al restaurante, Jim ya se había ido. Cuando Alicia llegó, by the time Alice arrived at the restaurant, Jim had already left. Negación. Vea que ahora usamos when, que es igual a by the time. When Alice got to the theater. Cuando Alice llegó al teatro. Jim hadn't gone in yet. Jim aún no se había ido. Jim hadn't gone in yet. Jim aún, ya vimos el yet y el already. Esto es ya y esto aún no. Jim hadn't gone in yet. Jim aún no se había ido. When Alice got to the theater, Jim hadn't gone in yet. En la negación. Interrogación. Had Jim and Alice entered the theater by 8 o'clock? Así lo hacemos. Entonces vea que podemos usar by the time o when, o casi siempre en afirmación va el by the time. Cuando Alicia llegó al restaurante, Jim ya se había ido. Vea, había pasado, ido, pasó participio. ¿Sí? Y luego nos dice you, the past perfect with a simple past tense to show which of the past events occur first. Vamos a usar el pasado perfecto, que es esto, had, y un pasado participio, con el pasado simple, para mostrar cuál de las dos sucesos ocurrieron primero. Vamos a ver qué pasó primero. The earlier action is expressed in past perfect. La acción
lo que suceda primero, the earlier action, se expresa en pasado perfecto, con esto, had y past participle. Y la acción última, the later action, se muestra en simple past. Vamos a verlo. Vean que lo que sucede primero es past perfect, el had y el pasado participio. Lo que suceda después va a ser en pasado simple. Dice 6 y 6:45. ¿Qué es primero? Pues obvio las 6, ¿verdad? Ujú. 6. Jim left the restaurant. Vea que a las 6 Jim se fue, se salió del restaurante. Dieron las 6 y se salió. 6:45, ya casi una hora después, Alice got to the restaurant. Alicia llegó al restaurante. Vea, él se fue desde a las 6, pero ya llegó ya muy tarde, 6:45. ¿Cómo hacemos la expresión? Jim had already left. Jim ya se había ido. Vean, nos dan left. Jim had already left the restaurant by the time Alice got there. Vea, Jim had already left the restaurant. ¿Qué sucedió primero? Pues que Jim se fue del restaurante a las 6, ¿verdad? Jim ya se había ido. Jim had already left the restaurant by the time, cuando Alice got there, cuando Alicia llegó. Alicia llegó, pues él ya se había ido. Aquí tenemos el had y el left. Y lo que sucedió después, el got, el pasado. O también lo podemos hacer by the time Alice got the restaurant. Cuando Alicia llegó al restaurante, ¿verdad? Pero seguimos poniendo el verbo en pasado simple. Esto fue lo último. By the time Alice got the restaurant, Jim had already left. Es al revés, pero lo que sucedió en segundo término es pasado simple. Lo que sucedió primero lo tenemos en pasado perfecto. Siempre va a ser así. Y nos dice, by the time, esta expresión by the time, is a time expression that is often associated with a past perfect tense. En este tiempo, past perfect se asocia mucho by the time. Se usa mucho cuando decimos, cuando llegué a mi casa, ah, ¿qué pasa? Cuando llegué a mi casa, ¿qué podemos decir? By the time, ¿qué podríamos decir? By the time I arrived home or I got home, my kids had already eaten. Cuando llegué a casa, my children had already eaten. O sea, ya habían comido. Entonces fue primero que comieron y yo cuando llegué pues ya habían comido. ¿Ok? Si Ujú. fijarnos lo que suceda primero, vamos a usar had y el verbo en pasado participio. Que suceda después, proverbo en pasado. Tenemos aquí algunas oraciones que dice, write a sentence using the past perfect based on the two sentences, include the expression by the time and the word already. Vamos a usar by the time y la palabra already. Ejemplo, the meeting began at 9. Ve, aquí la reunión comenzó a las 9, pero ya llegó a las 9:15. ¿Qué pasó primero? Esto, ¿verdad? Comenzó la reunión a las 9 y ya llegó a las 9:15, pues comenzó aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? The meeting, la reunión, ya había comenzado. Had already begun. Me ha pasado participio de begin, began, begun. The meeting had already begun. La reunión ya había comenzado. At the time she arrived. Cuando ella llegó. Sí, pues ya había empezado cuando ella llegó. Empezó a las 9, ya llegó a las 9:15. ¿Sí está claro? Ujú. O, ¿cuál es otra forma? By the time she arrived, vea que lo mismo. By the time she arrived, cuando ella llegó. By the time she arrived, the meeting had already begun. Es lo mismo, podemos comenzar con esto o con este otro.
pero viendo qué sucedió primero para utilizar solamente el pasado simple y acá el pasado perfecto. Cuando suceda lo primero, va a llevar had y verbo en pasado perfecto. Verbo en... sí, perfecto. Eso es past perfect en verbo pasado perfecto. Y aquí en pasado simple. I called you at 9 a.m. You left home at 8. Vamos a analizar qué sucedió primero. ¿Qué pasó primero? You left home at 8:30. Yo left home at 8:30 a.m. Dice, te fuiste, saliste de casa a las 8:30. Te llamé a las 9. Pues si ya no está, obviamente, ya se había ido, pues sucedió esto y nos dice, you had already left home. Tú ya te habías ido. Vea, you had already left. You had already left home. By the time, cuando te llamé. Vea que no tenemos que poner horas ni nada. No ponemos esto ni esto. Esto es para ver qué sucedió primero nada más. ¿Verdad? También aquí en el ejemplo no ponemos el horario, nada más para ver qué sucedió primero. Dice que llamé a las 9. Tú saliste de casa a las 8:30. Obviamente que esto pasó primero. You, dice, saliste de casa a las 8:30. You had already left. Tú ya habías ido, ya te habías ido de casa, ya habías salido de casa. Cuando, by the time, I called you, cuando te llamé. Vamos a hacer este otro. We invited Robert to have lunch with us at 2 p.m. Vea, invitamos a Robert a comer con nosotros a las 2 de la tarde. He accepted another invitation earlier. Él ya había aceptado otra invitación. O sea, que bien. ¿Qué pasó primero? Chéquelo bien. ¿Cuál de estas dos acciones pasó primero? Analícela. He accepts another invitation early. He accepted. Él aceptó otra invitación antes. Antes, quiere decir que a lo mejor lo habían invitado un día antes o una semana antes. Invitamos a Robert a comer con nosotros a las 2. Él aceptó otra invitación antes, o sea que él ya tenía un compromiso. Bien, entonces esto es lo primero. ¿Y cómo le quedará? ¿Cómo hará la primera oración? He had Ajá. already Accepted accepted another invitation invitation by the time by the time we invited invited Robert. him. Ya para no decir Robert decimos him to have lunch. He, vea lo que nos dijo. He had already accepted another invitation. He had already accepted another invitation. By the time, cuando, by the time, we invited him to have lunch. Cuando lo, vea que para eso es estamos hablando de él, decimos him. By the time we invited him, cuando lo invitamos a comer. Cuando lo invitamos a comer, él había aceptado otra invitación, ¿ok? By the time we invited him, para no decir by the time we invited Robert, by the time we invited him. Recuerde que him es para hacer de él. Otro más. The train left at 8 p.m. The train left at 8 p.m. Henry got to the railroad station at 8:10 p.m. Vea que el tren se fue a las 8 y Henry llegó a la estación de tren a las 8:10. ¿Cómo nos quedará aquí? ¿Cómo nos quedará?
Henry, ¿Qué sucedió Henry, primero? He- Es que primero hay que ver qué sucedió primero. Dijimos que hay que ver qué sucedió primero. the train left at 8. El tren salió, se fue a las 8 y Henry llegó hasta las 8:10 ya tarde. Entonces, ¿cómo nos quedará? ¿Cómo nos quedará? The train Ajá. had already left Left. The train had already left. El tren ya se había ido. by the By time the time Henry got wa- Henry got to the railroad station. Vea, vea, the train had already left. The train had already left by the time he got to the railroad station. O by the time, cuando él llegó a la estación, el tren ya se había ido. Aquí usamos he, sabemos que es Henry. By the time he got to the railroad station, cuando él llegó a la estación, the train had already left. Liz and Al arrived at the dance at 9:15. Vea que Liz y Al llegaron al baile a las 9:15. The band began to play at 9 p.m. La banda comenzó a tocar a las 9. ¿Cómo nos quedará? the band Ajá. had already played The band had already played. when listen are Ajá. arrived At the at dance. the dance. Ok. Podemos usar when o by the time. Bien. By the time they arrived at the dance, the band had already begun to play. Begun. ¿Cuál es el pasado participio de began? Begun. The band had already begun to play. La banda ya había comenzado a tocar cuando ellos llegaron al baile. By the time they arrived at the dance, cuando ellos llegaron al baile, la banda ya había comenzado a tocar. Muy bien, hay que aprendernos los pasados participios. Begin, began, begun. Ok. Está Sí. sencillo, vea, siempre hay que ver qué sucedió primero para utilizar had, already y el verbo en pasado participio. Nos dice time makers, by, already and yet are often used with a past perfect. Dice que seguido se usan en el past perfect, el by, el already que estamos usando ahorita y el yet que también vimos hace ratito. Dice by 4 o'clock the tour had begun. Vea, para las 4 o como a las 4, by 4 o'clock, el tour había comenzado. Usamos el by, el already y el yet en el pasado perfecto. ¿Ok? They had already eaten. Ellos ya habían comido cuando sus amigos llamaron. Vea, primero es esto y ya después los amigos llamaron. Y también nos dice que usamos el yet, como ya lo hemos visto ahorita. When the flight took off, the storm hadn't started yet. When the flight took off, the storm hadn't started yet. Aquí debe ser the light, cuando la luz se fue. La tormenta aún no había comenzado, dice flight. Porque flight es... Oh, no. When the flight took off. Esto nos da a entender, perdón, flight. ¿Qué es when the flight took off? Es cuando el Se vuelo... apagó. No, aquí nos habla de un vuelo. De Ah, avión. ah. When the flight took off, es como cuando aterrizó, la tormenta aún no había comenzado. Entonces estos términos los vemos en el pasado perfecto.
by, already y yet. Ya habíamos visto already y yet en el present perfect hace mucho, pero también los vemos ahora en el past perfect y también el by. Nos dice in informal speech, you can use a simple past instead of the past perfect when the words by, before y after, esto que estamos viendo, make the order of events clear. Bueno. Dice que cuando tengamos un diálogo informal, ¿qué es informal? Pues como cuando hablamos con nuestros amigos, con conocidos, ¿verdad? Podemos usar el pasado simple nada más en lugar del pasado perfecto. Cuando las palabras by, before o after, ¿qué es el before y after? Antes o después, ¿verdad? Nos hagan los sucesos más claros. El by solamente seguido por, vamos a ver. By April, he started, vea que aquí nada más usamos pasado cuando vemos la expresión de by. Para abril comenzó su nuevo trabajo. Nada más usamos el pasado, no tenemos que usar past perfect. También con el before que nos dice aquí. Before I got married, I studied marketing. Antes de casarme, estudié marketing, ¿verdad? Mercadotecnia. Dice que con estas expresiones podemos usar nada más el simple past, pasado simple, cuando veamos estas expresiones. After she made a presentation, después de que hizo su presentación, they promote her, la promovieron, la movieron a un lugar mejor. Es sencillo, cuando veamos by, before o after, no tenemos que usar verbo en pasado participio, nada de eso, simplemente el simple past en lugar de past perfect, ¿ok? Cuando platiquemos, cuando hablamos con alguien, pues para no complicarnos, dice in informal speech, en un diálogo informal, podemos usar el pasado simple en lugar del past perfect. Cuando las palabras by, before and after make the order of events clear. Cuando estén claros lo que sucedió. Dice, cuando platicamos con él, decimos, sí, pues como por abril comenzó su nuevo trabajo, by April he started his new job. No tenemos que decir, by April he had already started, él ya había comenzado, no, él comenzó. No decimos, before I got married, antes de casarme, I have already studied marketing. Yo ya había estudiado, no, nada más estudié. Cuando me casé, estudié marketing. Después de la presentación, me promovieron. Vamos a ver estos ejercicios para ver cómo nos queda. Vea que nos dice fill in the blanks with the correct forms, past tense or past perfect tense. O usamos pasado simple o pasado perfecto. Chuck had left the house before I called. Vea que va before. Nos dice que cuando veamos before solo lo hagamos en pasado. Chuck had left the house. Porque aquí ya tenemos un had y un left. Y aquí tenemos el past perfect. Nos falta el pasado, pero va el before. Chuck had left the house. Chuck había salido de la casa antes de que I called, antes de que yo llamara. Soon after we heard some strange noises. Ve aquí si usamos el past perfect, porque aquí tenemos el pasado de heard. Soon after we had gone to bed. Dice, después de que nos fuimos a acostar, después de que ya nos habíamos ido a acostar, escuchamos ruidos extraños. Cuando veamos aquí un pasado, heard, acá vamos a poner past perfect, had gone. Dice, at home last night because that had promised. Ya tenemos aquí el past perfect, entonces esto va a ser en pasado simple. ¿Cómo quedaría? Stayed. I Stayed. stayed at home. I stayed at home last night. Vea, last night es esta expresión en pasado.
Me quedé en la casa anoche because Dad had promised. Porque mi papá Había había prometido. prometido jugar dominó conmigo. Ok. Nos basamos en el last night, que está en time expression en pasado, pero aparte acá ya tenemos had promised, ya tenemos el past perfect. Nos falta este. Sue felt much better after she. Vea que tenemos after y nada más ponemos en pasado. Sue felt much better. Sue se sintió mejor después de que ella le dijo todo a su mamá. ¿Ok? Sí. Vea la siguiente, had not seen. Had not seen, ya tenemos esto. ¿Cómo es el pasado de esto en negación? ¿Cómo negamos? Didn't Didn't know. know. Okay. We didn't know the boys because we had not seen them before. We didn't know the boys. No conocíamos a los muchachos porque no los habíamos visto antes. Okay. Ujú. My stomach was making funny noises because mi estómago estaba haciendo ruidos extraños porque dice not have enough for breakfast this morning because I hadn't had, dice que va a ir en negación. I hadn't had porque no había comido, no había desayunado. El had breakfast, ve aquí tenemos breakfast, y aquí con el had es desayunar. Because I hadn't had enough for breakfast this morning. Estaban gruñendo, como dice uno, me están gruñendo las tripas. My stomach was making funny noises because I hadn't had enough for breakfast this morning. Vean, no había desayunado. El had breakfast es desayunar. No había desayunado lo suficiente esta mañana. No desayuné lo suficiente. Ven, la siguiente ya nos dice had practice. Ya nos da el past perfect. Entonces aquí va a ser Mike. Mike passed the driving test because he had practiced a lot for it. Vea, Mike pasó el examen de manejo porque él había practicado mucho para ello. Entonces ya tenemos had practiced, había practicado. Aquí es past. He dice out with a girl before, so he was very nervous on his first date. Y dice never go. En el refrigerador. Ay, perdón, es que me preguntó algo mi hija. Okay. He had never gone out. He had never gone out. Él nunca había salido. Recuerde que los past participles hado, ido. He had never gone out. Él nunca había salido. He had never gone out with a girl. Él nunca había salido, el gone out, salido con una muchacha antes, por lo que él estaba muy nervioso en su primer cita. He had never gone out with a girl before he was very nervous. Y luego nos dice Fred y nos dan get. Really mad because someone had broken his pen. Had broken. Fred Got really mad. Fred, el got mad es enojarse, ¿verdad? Se enojó bastante. Fred got really mad. Fred se enojó. Fred got really mad because someone had broken his pen. Porque alguien le había
roto, le había quebrado su pluma. Él got mad. Y nos dice por último, the old house was still there. La casa viejita, la casa antigua aún estaba ahí, pero, y nos dice, no change mucho. But it Hadn't. hadn't changed very much. Pero no había cambiado mucho, ¿verdad? No Ujú. había cambiado mucho. The old house was still there, but it hadn't changed very much. Ok, Ujú, sí, ¿está claro? sí. Entonces vea, cuando, cuando ya tengamos, como vimos aquí, ya tenemos el past perfect en un lado, sabemos que es el presente simple, el pasado simple. Si ya tenemos el pasado simple, ¿verdad? A ver, ¿en cuál ya teníamos? Aquí, no, pues aquí lo completamos. Ok, pero nos basamos. Had left es past perfect. Had left. Ya lo ponemos en called. En pasado simple. Aquí decía heard. Dijimos que es el pasado de hear. Ya está en pasado. Lo hacemos en pasado. En el past perfect. Had y verbo en pasado. Past, present, en past perfect, perdón. Past participle, verbo en past participle, y así sucesivamente. ¿Ok? Sí, Tenemos otros ejercicios para terminar, pero ya mero nos corta. Déjelo corto porque si no, nos va a cortar antes y no quiero. Entramos nuevamente.